Ejemplo de la aplicación del método de mallas para el análisis de un circuito. Vamos a realizar este análisis de este circuito que espero sirva de base y de complemento a los ejemplos que hemos trabajado anteriormente. Y es un ejercicio que se ha intentado buscar que tenga la mayor cantidad de elementos. Pueden darse cuenta que tiene resistencias y puede darse cuenta que tiene prácticamente todos los tipos de fuentes, independientes y dependientes de voltaje y de corriente. Entonces, es un ejemplo bastante completo que nos permite entender todo lo del método del análisis de mallas. Entonces, inicialmente vamos a aplicarle el método de mallas para calcular las corrientes de las mallas y luego sí, con esas corrientes de las mallas vamos a calcular cualquier variable en el circuito, es decir, cualquier voltaje, cualquier corriente, cualquier potencia en los elementos del circuito. Inicialmente quiero recordarles que se ha hecho una especie de procedimiento cuando se va a trabajar el método de mallas. Y la idea es seguir una especie de pasos que sirven mucho, sirven para, para cuando se va a empezar el análisis. En ese procedimiento, en ese procedimiento lo que se tiene es que primero que todo, se identifican las mallas. Entonces, para, para el caso del ejercicio que estamos tratando, es obvio que al mirar el circuito identificamos 4 mallas, recordando que malla es un lazo que no contiene otros lazos. Entonces, digamos que para nuestro caso decimos, listo, hay cuatro mallas. El segundo paso es asignar variables. Es decir, una vez sabemos que el circuito es de 4 mallas, sabemos que va a haber 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Para nuestro caso, para nuestro caso, voy a decir que por esta malla en este sentido circula la corriente I1, que por esta en este sentido circula I2, que acá vendría I3 y que por esta malla circulará I4. Entonces asigné las 4 corrientes de las 4 mallas, todas en el mismo sentido y todas en sentido horario. Entonces ya tenemos establecidas los 4 variables. El siguiente paso era el famoso 2A que aparecía y el paso A, es decir, el paso antes de entrar al tercero, el paso 2A era mirar si hay supermallas. Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo es que miramos si existen las famosas supermallas? Si el circuito tiene fuentes de corrientes, habrá supermallas. Entonces se podrán dar de cuenta que aquí aparece una fuente de corriente, entonces vamos a llamarla supermalla 1, y aquí aparece otra fuente de corriente y a esta la llamaríamos la supermalla 2. ¿En qué consisten las supermallas? Quiero que se percaten de lo siguiente. La supermalla 1 sale de abrir la fuente de 2 amperes. Si abrimos la fuente, que imaginariamente quiero que piensen que se quita, pues la malla 1 queda unida con la malla 3, con la malla 2, perdón. La malla 1 queda unida con la malla 2. Si se dan de cuenta, la supermalla 2, que consistió en abrir la fuente de corriente dependiente, esa supermalla 2 une a la malla 2 con la malla 3. Se podrán dar de cuenta que quedó una sola supermalla grandísima, que sería la unión de la 1 con la 2. En otras palabras, espero que se den de cuenta que queda una supermalla que me recorre todo este sentido. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque la 1 une la supermalla 1 une a la malla 1 con la 2, pero la supermalla 2 une a la malla 2 con la 3, entonces quedan las 3 unidas.
De ahí quiero que se percaten que de esa supermalla grandísima que sale de la supermalla 1 y la supermalla 2, de ahí sacaremos una ecuación. ¿Por qué? Porque las dos supermallas también quedaron unidas. Y por eso viene el tercer, y por eso la importancia de estimar si hay o no hay supermallas. En este caso, como hay dos fuentes de corriente, aparecieron dos supermallas. Y el tercer paso ya sí es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en las mallas y supermallas. ¿Qué indica ese paso? ¿Qué indica ese paso 3? En el paso 3 es prácticamente el paso donde vamos a sacar las ecuaciones. ¿De dónde van a salir las ecuaciones? Como tenemos cuatro mallas, habrá cuatro incógnitas. Y efectivamente, incógnitas tenemos I1, I2, I3 y 4. Como hay cuatro incógnitas, habrá que plantear cuatro ecuaciones. ¿De dónde las vamos a sacar antes de comenzar a trabajar? Una ecuación saldrá de las supermallas, que en este caso, como la supermalla 1 y la 2 quedaron unidas, de ahí saldrá, de toda esa grandísima, saldrá una ecuación. La otra ecuación obviamente va a salir de la malla 3, que es así, es una malla que la podemos trabajar, no ha pasado nada, entonces de la malla 3 sacaríamos la segunda ecuación. Si observan, se acaban las mallas porque ya trabajé en todas las cuatro mallas. En la primera trabajé simultáneamente la 1, la 2 y la 3. Y en la segunda ecuación trabajé, perdón, en la primera ecuación trabajo la malla 1, la 2 y la 4. Y en la segunda ecuación trabajo la malla 3 y se acabaron las mallas. Solo llevo dos ecuaciones, me faltan dos. ¿De dónde salen las otras dos? Las otras dos salen de las ecuaciones de las supermallas, es decir, de las fuentes que se abrieron, que se conoce que por esta rama van 2 amperes y esta fuente se conoce que por esta rama va una corriente 2Bx. Entonces, ese análisis previo es muy importante porque nos ayuda a tener claro de dónde vamos a sacar las cuatro ecuaciones. Ya mirando el circuito, simplemente quiero que se percaten, por ejemplo, que tenemos una fuente independiente de voltaje, una fuente independiente de corriente, que tenemos una fuente dependiente de corriente que la controla un voltaje. Mire que esta entrega corriente, pero vale 2Bx. Y ese Bx nos lo están mostrando. Ese Bx es este voltaje, perdón, Bx es este, qué pena. Bx es el voltaje que aparece aquí en la de 0.5 ohm. Hay una fuente de voltaje controlada por un voltaje, en este caso el voltaje By, el voltaje By. Entonces aquí está By y By es este voltaje que está controlando la fuente. Entonces, tenemos en cuenta toda esa serie de detalles, toda esa serie de observaciones para ahí sí entrar de lleno a plantear las ecuaciones. Entonces, al plantear las ecuaciones decimos, vamos a sacar la primera ecuación. ¿De dónde vamos a sacar la primera? De las supermallas. En este caso, las dos simultáneas, porque las dos quedaron unidas. Entonces, al plantear la ecuación de las supermallas, quiero que observen que me voy a iniciar acá en este sentido. Entonces voy a caminar las supermallas en este sentido. Al caminar la supermalla en ese sentido encuentro la fuente de voltaje más un volt, entonces 1, entonces más 1. Luego seguiría el voltaje en la resistencia de 0.5, entonces sería más 0.5, que es la resistencia, por la corriente que pasa por ella, pues por ella pasa I1. Luego en la misma ecuación, como quitamos la fuente de corriente, en la misma ecuación saltamos a la malla 2, entonces encontramos el voltaje en la de 1. El voltaje en la de 1 sería la resistencia que vale 1 por la corriente que pasa por ella, que es I2. Entonces por ella va pasando I2. Luego continuamos a la malla 4, porque mire que abrimos la fuente dependiente de corriente, entonces pasamos a la malla 4. Al pasar a la malla 4 encontramos el voltaje de la fuente dependiente. Entonces encontramos ¿más quién? La fuente que es de voltaje, entonces esa vale 4By. Ese es el valor de la fuente, entonces simplemente lo colocamos. Luego sigue el voltaje en la de 0.5, entonces sería más 0.5 por la corriente que pasa por ella. Como puse más es porque la corriente va subiendo, y si va subiendo es I4 menos I3. O sea,
la I de la malla donde estoy menos la de la otra malla. Entonces I4 menos I3. Y si observan, llegué al punto de inicio, entonces todo esto igual a cero. Miren que sale una ecuación bastante grande porque obviamente estamos recorriendo tres mallas simultáneamente. Lo otro dato importante es que aparece un BY, que no es variable del sistema. Mire que las variables son I1, I2, I3, I4. Apareció un BY. ¿Qué hacemos en ese caso? Nos vamos para el circuito a buscar dónde está el BY y lo expresamos en función de I1, I2, I3. Para nuestro caso, BY es el voltaje que tiene la de 1. Entonces entenderán que basta con decir que BY, el voltaje que tiene la de 1, pues será 1, que es la resistencia, por la corriente que pasa por ella, que es I3. Entonces simplemente BY vale I3. Y entenderán que solo basta meter esta ecuación acá y ya me quedaría una ecuación con puro I1, I2, I3, I4. Bueno, voy a trabajar un poquitico esta ecuación aquí como para despejar los paréntesis y eso. Entonces me queda, la ecuación me está quedando 1 más 0.5 I1 más I2 más 4 BY, pero BY es igual a I3, entonces más 4 I3 más 0.5 I4, 0.5 por I4 y menos 0.5 por I3 y todo esto igual a cero. Ya al tener esa ecuación, ordenamos que hay de I1, de I2 para ordenar bien la ecuación. Entonces de I1 tenemos 0.5 I1, 0.5 I1. De I2 aparece solo este I2, entonces más I2. De I3 tengo un 4 I3, pero un menos 0.5 I3, entonces me quedaría más 3.5 I3. Y de I4 queda el más 0.5 I4, 0.5 I4. Y todo esto igual a este 1, que es el término independiente, que aquí pasaría a menos 1. Y con eso lo que acabamos de obtener es que tenemos una primera ecuación que salió de la supermalla. Entonces aquí tendríamos una ecuación que salió de las supermallas, de las dos, porque quedaron unidas. Bien. La otra ecuación sale ahora sí de ubicarnos en la malla 3, que esa sí es una malla que no se vio afectada y se la podemos hacer perfectamente. Voy a iniciar en este punto a caminar en el sentido de la I3, encuentro el voltaje que sería 1 por I3, 1 por I3, que sería el voltaje en la resistencia de 1 ohm. Luego seguiría menos 1, que es el voltaje en la fuente, y luego seguiría más 0.5. Mire que como pongo más, la I va bajando y si va bajando es I3 menos I4. Entonces más I3 menos I4. Y todo esto igual a cero y esa sería la ecuación de la malla 3. Acomodando la ecuación, de I1 no tenemos nada, de I2 no tenemos nada, de I3 tenemos 0.5 I1. Entonces de I3 aparecerá 1.5 I3. Y de I4 tendremos menos 0.5 I4 y todo esto igual a 1 que pasa a este extremo. Acabamos de encontrar una segunda ecuación que sería esta. Esta sería la segunda ecuación de 4 que tenemos que plantear. Según el método, ya se acabaron las mallas, es decir, se acabaron los LBK, ya no hay más voltajes de donde sumar, porque ya cogí las 4 mallas, ya usé las 4 mallas. Las otras salen de que conocemos las corrientes, conocemos las corrientes de las fuentes. Entonces, quiero que se percaten que uno sabe que por esta rama va subiendo 2 amperes. Y esos 2 amperes, si tienen dudas, ustedes se pueden parar en un nodo a mirar corrientes que salen y que entran. Pero ya sabemos que esos dos va a ser igual a la I que va en el mismo sentido menos la I que va en sentido contrario. Según eso, y si dudan, por favor, se paran en el nodo superior y hacen el SK. Esto me va a quedar que 2, que es el valor de la fuente, es igual a I2 que va en el mismo sentido de la fuente, menos la I1 que va en sentido contrario.
Digamos que organizando un poquitico la expresión, pues simplemente la ordeno como I1 más I2 menos I1 más I2 igual a 2. Y esa sería la tercera ecuación que sale de el conocer el valor de la fuente de corriente. O sea, aquí tendremos la tercera ecuación. La cuarta ecuación sale de la otra fuente, de saber que esta fuente entrega una corriente en este sentido. Entonces, ¿cuánto vale la fuente? La fuente vale 2Bx. Entonces, 2Bx, que es el valor de la corriente, esa corriente que es igual a I4 menos I2. La que va en el mismo sentido menos en sentido contrario, a I4 menos I2. Pero obviamente aparece un Bx que no es variable del sistema. Lo buscamos y encontramos que, mire, aquí está el Bx. Bx es el voltaje con esta polaridad, más o menos, que tiene la de 0.5 ohm. Observen que la I1 va subiendo, o sea, la I1 produciría un voltaje más acá y menos acá. Por eso espero que me estén entendiendo que el Bx sería igual a menos 0.5 por la I1. Espero que me entiendan de dónde salió este menos, porque la I1 produce un voltaje es así, más menos, pero el Bx que yo estoy hallando es al revés, entonces por eso es negativo. Al reemplazar esta expresión, me queda 2Bx, entonces me quedaría menos 1, porque es 0.5 por 2, menos 1 y 1, que es el 2Bx, más I2, estoy pasando todo esto para este lado de la igualdad, más I2 y menos I4 igual a 0. Entonces me queda menos I1 más I2 menos I4 igual a 0. Y esta sería la cuarta ecuación, esta sería la cuarta ecuación que me queda del sistema. Ese es un dato importante del trabajo de mallas, de dónde y cómo planteamos las ecuaciones. Simplemente les repito para que reforzar el concepto. Una una primera ecuación salió de, de hacer esta supermalla une a la 1 con la 2, pero esta une a la 2 con la 4. Entonces quedó esta supermalla toda unida. Esta supermalla quedó toda unida. De esa supermalla sacamos la ecuación 1. Entonces de ahí salió esta ecuación 1, de esa unión de supermalla. La otra ecuación salió de plantear esta malla 3, que obviamente la podemos hacer. Y esa salió la ecuación 2, que fue plantearle la malla 3. Y se acabaron las mallas. Pero ¿de dónde salen las otras dos ecuaciones que nos estaban haciendo falta? Las otras dos ecuaciones que nos estaban haciendo falta salen de las fuentes. Entonces recordarán que esta fuente la relacionamos con I1 y con I2 y que esta fuente la relacionamos con I4 y con I2, que son las que intervienen ahí. De ahí donde salieron y salen las ecuaciones. Entonces, eso es muy claro y es muy conveniente que lo tengan supremamente establecido para determinar el sentido y para determinar las cuatro ecuaciones que estamos trabajando. Bien, cuatro ecuaciones cuasi incógnitas, una calculadora, un sistema, un software. La idea es una herramienta que nos resuelva cuatro ecuaciones cuatro incógnitas. Resolviendo, y su 1 nos da menos 5.778 amperes y 2 nos da menos 3.778 amperes. La I3 dará 1.333 amperes y la I4 resolviendo nos da 2 amperes. Mire que acabamos de resolver un sistema de cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, y esto es lo que nos da la solución del sistema. Esa es simple y llanamente las respuestas, los valores de I1, de I2 y de I3
que nos bota la solución del sistema. Una vez encontrada en este ejercicio las 4 corrientes de malla, es decir, una vez encontrados los valores de I1, de I2, de I3 y de 4, ya con esos valores de malla, de corrientes de malla, ahora sí podemos encontrar cualquier variable en el circuito, cualquier voltaje, cualquier corriente y cualquier potencia. Como ejemplo vamos a calcular algunos, como ejemplo vamos a determinar algunos. Por ejemplo, pensemos en que un primer cálculo, digamos una primera pregunta del ejercicio era calcular la potencia en la fuente 4BY. Digamos que nos pregunten la potencia de la fuente 4BY, o sea, de esta fuente. Vamos a trabajarlo. La idea es que la potencia en la fuente de 4BY, obviamente como es la potencia por una fuente, es un B por un I. Para nuestro caso, ¿quién es el B de la fuente y la I que pasa por la fuente? El B de la fuente, como es una fuente de voltaje, pues digamos podrá ser 4 por BY. Ese es el voltaje de la fuente. Y si ese voltaje de la fuente lo multiplicamos por la corriente, en este caso, ¿cuál corriente? La I4, pues obtendríamos la potencia de la fuente. Entonces, la potencia en la de 4BY es igual al voltaje que vale 4 por BY. Pero ¿quién es BY? Recuerdan que el BY era este voltaje. BY es igual a 1 por I3. Recuerden que 1 por I3 me da el voltaje BY. Si ese voltaje BY lo multiplico por 4, estoy hallando, este es el voltaje de la fuente. Y eso lo multiplicamos por I4, que es, que es la corriente que pasa por la fuente. Entonces, como valor, encontramos que la potencia en la I4BY es igual a 4 por la I3, y la I3 nos dio 1.3333, 1.3333, y por la I4 que nos dio 2, y por la I4 que nos dio 2. Ese resultado da 16 punto, perdón, 10.66, 10.6664 watts, por tenerlo un poco aproximado al valor. Entonces, acabamos de encontrar la potencia, pero como es la potencia en una fuente, hay que colocarle el apellido, si esos 16.66 son consumidos o generados. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a aplicar la convención de signos. Es decir, por ejemplo, la I4 nos dio 2 amperes positivos, o sea, la I4 es positiva, la I4 la dejamos en ese sentido, va bajando, llamémoslo así. La fuente vale 4BY, entonces dependiendo del signo de BY, va a ser el signo del valor de la fuente. BY, según vemos, miren que BY es 1 por I3. Como la I3 también nos dio positivo, por la IY nos da positivo. Sí, perdón, el BY. Como la I3 es positiva, el BY es positivo. Como el BY es positivo, esta fuente, su valor es positivo, entonces queda más menos. Lo cual quiere decir que la corriente va de menos a más y por consiguiente, estas watts son consumidos. La fuente los está consumiendo. ¿Por qué? Porque la corriente positiva con la polaridad de voltaje positivo, la corriente va de más a menos, entonces consume. Eso es un ejemplo de cómo utilizar, cómo fue que utilizamos los cálculos, los datos que encontramos de las 4 corrientes de malla, en este caso para encontrar la potencia de la fuente. Otro dato pensemos en que nos pedían Bx. Entonces, como pregunta B, encontrar Bx, que cuánto vale Bx. ¿Quién es Bx? El voltaje que tiene la de 0.5 ohms con esta polaridad. Entenderán que Bx es igual a R por I, pero según la polaridad del Bx que me piden, esto sería 0.5 por menos I1, porque si dejo la I1 solita, positiva, la I1 me produce un voltaje más menos y nos lo están preguntando al revés. Entonces, por eso es por menos I1. Con eso encontramos que Bx es igual a 0.5 por menos I1, pero I1 es menos 5.778.
lo cual hará que esto es positivo, menos por menos da más, y encontramos que el valor de Bx es 2.88, 2.889 volt. Entonces acabamos de encontrar como ejercicio el voltaje Bx si no lo hubiesen pedido. Y así podríamos encontrar muchos otros. Por ejemplo, pensemos en que nos interesa hallar la I que pasa por la fuente de voltaje, que la voy a llamar I, y la voy a hallar en este sentido. Si encuentro la I en este sentido, digamos que fuera la pregunta C, hallar I. ¿Y quién es la I? La que pasa por la fuente en ese sentido. Según esto, la I, según ese sentido, sería I3 menos I1, la que va en el mismo sentido menos en sentido contrario. Entonces sería I3 menos I1, lo cual nos está dando, según los datos encontrados, que I es igual a I3, 1.333 menos I1, pero I1 vale menos 5.778, lo cual me está dando que es 1.33 más 5.8. Por consiguiente, la I que pasa por la fuente vale 7.11, 7.11 amperes. Entonces, mire que la I, esa I que nos piden o esa I que supusimos para hacer un cálculo, esa I nos dio positiva. Quiero que se percaten que si esta I que acabé de encontrar es positivo y la fuente es menos más de 1 volt también positivo, esta fuente genera. Entonces, esta fuente está generando. Eh, ya acabamos de encontrar la de 4BY que consume. Voy a anotar acá, esta fuente consume. De la misma manera podríamos trabajar qué pasa con la fuente de 2 amperes y qué pasa con la fuente de 2Bx. Pues si quieren hallar las potencias, recuerden que potencia es V por I. En el caso de la fuente de 2 amperes, bastaría hallar, hay que hallarle el voltaje, lo voy a llamar V. Hay que hallar el B de la fuente. ¿Cómo hallan el B de la fuente? Haciendo un LBK, haciendo un LBK en un lazo. En este caso, puede ser el LBK en este lazo. Al hacer el LBK en este lazo, pueden hallar el voltaje B porque conocen el valor de la fuente. Aquí conocen la resistencia y conocen la corriente. Pueden hallar el valor del voltaje de la resistencia, que por sí ya lo tenemos, y hallamos el B. Al hallar el B, al haciendo el LBK, pues B por I me da la potencia. Miran que la I en este caso ya es positiva de 2. Si al calcular el B nos da positivo, esta fuente genera porque iría de menos a más. Si al calcular el B, al hacer el LBK, encontramos el B y si ese B nos da negativo, quiere decir que la polaridad es contraria y la fuente estaría consumiendo. Para el caso de la fuente Para el caso de la fuente de corriente 2Bx, también habría que hallarle un B, llamémosle un BA. Darle este. ¿Cómo hallan el BA? Una posibilidad similar. Pueden hacer un LBK cogiendo este lazo. Pueden hacer un LBK cogiendo este lazo. Recuerden que los LBK son en un lazo. Conocen la fuente, pueden hallar este voltaje y con eso hallan el BA. Cualquier camino cerrado que involucre al BA lo pueden utilizar para hallar el BA. Obviamente, la corriente que pasa por la fuente vale 2Bx. ¿Cómo pueden hallar el valor de la corriente de la fuente? Uno es hallar el Bx y multiplicarlo por 2 y eso le da los amperes de la fuente. Lo otro es que como no conocen I2 y conocen I4, la corriente de la fuente sería I4 menos I2. Como ya conocen I4 y I2, hallan la I. Conozcan la I y conozcan el B, hacen el producto, eso les da la potencia de la fuente. Si cuando tengan la I positiva y el B positivo, miran si la corriente va de más a menos o de menos a más y eso les determina si esos watts son consumidos o generados. Espero que el ejercicio lo puedan terminar, pueden calcular los voltajes de todas las resistencias, las corrientes de todas las resistencias, pueden hacer balance de potencias. Espero que de pronto tengan interés y se motiven a hacer el balance de potencias, que la potencia total consumida es igual a la potencia total generada.
Pero lo que recalco es que todo eso lo pueden hacer ya conociendo las corrientes de las mallas. Una vez conozcan las corrientes de las mallas, pueden calcular todas las variables en el circuito. Se podrán dar de cuenta que el método es bastante fuerte, el método es bastante potente. Por último, para dejarles conceptualmente este ejercicio y este ejemplo de mallas. El método de mallas solo tiene una restricción, o sea, solo tiene una cosita a tener en cuenta. El método de mallas lo único que pide para poderlo aplicar, para poder aplicar mallas, lo único que pide es que el circuito sea plano. Cuando un circuito es plano, cuando obviamente lo podemos dibujar en el papel, lo podemos dibujar en el tablero y no hay cables que se crucen, o sea, no hay cables que hayan que hacerlos como tridimensional, como pasar uno por encima del otro. Me explico, me explico. Por ejemplo, imagínense que este circuito tiene conectado, además de lo que ya tiene conectado, por ejemplo, aquí una resistencia entre este par de puntos, ¿cierto? Digamos que el circuito sea así, me disculpan el dibujo, pero lo estoy haciendo aquí a mano alzada. Digamos que él tiene aquí una resistencia. ¿Qué pasó? Pues que apareció otra malla más, ya no es de 4 mallas, sino de 5. Y bueno, resolveríamos. ¿El circuito es plano? Sí, mira, el circuito lo pude dibujar en un plano. Pero quiero que se percaten que qué pasa si se requiere conectar, por ejemplo, una fuente entre este nodo y este nodo. Si le quiero conectar una fuente, mire que ahí sí me toca, como quien dice, hacer un puente, pasarlo por encima y conectar la fuente, porque no tengo posibilidad de hacer la conexión de este con este en un plano, es decir, sin pasar por encima de otros cables. Espero que el ejercicio me sirva y espero que el ejemplo me sirva para hacerles caer en cuenta que en ese caso en que metan esta fuente B, ya el circuito no es plano porque este cable pasa por encima, es decir, es como tridimensional, como que conectamos la fuente en el aire de un nodo al otro. En ese tipo de circuitos que no son planos, no se puede aplicar mallas. Y entenderán que no se puede aplicar mallas porque el método de mallas es la I de mi malla menos la otra. Y si eso está en el aire, ¿cuál I sería? O sea, no sería aplicable el método de mallas. Entonces, la única condición para aplicar mallas es que el circuito sea plano, que son el 90 y tanto % de los circuitos. Cuando ya se encuentre un circuito no plano, es decir, cuando ya se encuentren circuitos donde hayan cables que pasan el uno por encima del otro, ya nos tocaría aplicar otro método que no sea mallas. Espero que eso haya quedado claro y ya entenderán que voy introduciéndome a que el siguiente video, a que el siguiente tema es el método de nodos, que en ese sí se puede hacer para circuitos no planos. Eso será en un próximo video.